Oremos, hermanos. Venimos delante de ti, Señor, una vez más, convencidos que tu palabra es viva, es eficaz. Nos la has dejado para el bien de tu pueblo, dar guía, instrucción a tu pueblo, para mostrarles a Cristo, el único y suficiente Salvador, quien se revela en toda esta preciosa y grandiosa historia que revela tu palabra, la historia de la redención lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Señor, rogamos que hables a nuestros corazones y nuestros oídos sean abiertos, podamos tener una actitud de obediencia a tu palabra. Habla, Señor, a tu pueblo, confiando en que tu palabra no regresa a ti vacía, es que te hacemos esta súplica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 19. Vamos a ver otra porción de este capítulo. De este capítulo que describe, aún con tanto cuidado, el autor, una escena horrorosa, pero que es un relato que trae dirección al pueblo de Dios, es un relato que trae esperanza porque finalmente va a llevarnos a mirar la obra redentora de Cristo Jesús. Y por eso la palabra de Dios es esperanza para el pueblo de Dios. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte de este capítulo. Recordemos que llegaron unos visitantes a casa de Abraham, a su propiedad de Abraham, donde tenía sus tiendas, y eran 3 visitantes que llegaron. 2 eran ángeles y uno era Dios, habiendo tomado forma humana, una teofanía de Dios. Y después que comen y tienen una buena conversación donde Dios le recuerda a Abraham, quien hasta ese tiempo no tenía un hijo con su esposa Sara, que era el hijo de la promesa, Dios le reitera esto. Y ya cuando están saliendo, miran a Sodoma. Sodoma era una ciudad perversa, una ciudad donde los hombres allí no temían a Dios. Y dice perfectamente el relato, ya en el capítulo 18, que eran hombres malvados. Un poquito antes lo había dicho. Y llegaba el tiempo en que Sodoma iba a ser juzgada. En el capítulo 19 podemos ver que esos ángeles, en forma de hombres, llegan hasta Sodoma y allí se encuentran con Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Lot se había ido a vivir allí, le encantó esa tierra, porque Sodoma estaba ubicada en una región fértil, la famosa región, el Valle de Sidim, que es una región fértil ahí debajo del río Jordán, parte de lo que es el Mar Muerto, que en ese tiempo no era muerto, era fértil. Y llegan allí estos ángeles. La ciudad de Sodoma era una ciudad perversa, de inmoralidad sexual, una inmoralidad pesada. Y Lot tiene cierta preocupación por lo que pudiera pasar con estos ángeles, dada la perversidad, la lujuria de esos hombres de ese lugar que se describe. Y le ofrece estar en casa a estos ángeles, y estos ángeles pasan la noche en su casa, pero durante ese tiempo llegaron los hombres de la ciudad, desde los muchachitos hasta los ancianos, y le exigen a Lot que saque a esos 2 hombres para que los conozcan, entendiendo que conocer allá no era simplemente saludarse y decirse mucho gusto, sino iba allá, era mucho más que eso, era perversión. Y dejamos el texto cuando los ángeles le dicen: junta a tu familia, tienen que salir ya. Y vimos que Lot dudó, como que no quería irse, ya habiendo sido sacado de la ciudad. Vamos a retomar entonces a partir del versículo 16 del capítulo 19
hasta el verso 26 y vamos a ver lo que continúa. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. El versículo 15 nos dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ya iba a llegar el juicio. Y el versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano, lo tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió uno de los ángeles: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Sodoma y Gomorra se habían convertido en una ciudad tan corrompida que había clamores que rogaban la intervención de Dios para ejecutar su justicia. Había llegado ya el tiempo de Dios para intervenir y juzgar a esas ciudades. Una de las cosas que caracterizaba a estas ciudades era la práctica de la homosexualidad. Dios haría arder su ira por el pecado de estas ciudades. Hoy en día no existen Sodoma y Gomorra, solo su recuerdo y su testimonio de que Dios envió su justo juicio sobre estas ciudades, y de esta manera dejar claro que Dios no juega con el pecado. En estas ciudades no había ni 10 justos. Sin embargo, Dios, por su gracia y misericordia, quiso rescatar a Lot y su familia. Dios es un Dios de justicia, y sus juicios que ejecuta son justos. Pero es también un Dios de gracia y misericordia. Tiene misericordia de los que son suyos y escucha las oraciones del gran intercesor por ellos. Ese es Jesucristo. Y escucha la intercesión de Jesús y salva a los suyos. La semana pasada vimos la primera parte. Vamos a ver esta segunda parte y vamos a ver algunas escenas. Pero antes quisiera recapitular. Recuerden, el versículo 1 al 3, Lot los recibe en casa a estos ángeles de Dios, les ofrece hospedaje. Luego vemos en el versículos 4 y 5 cómo esta multitud de gente que practicaba la homosexualidad abiertamente se acercan a casa de Lot y le exigen que saque a esos visitantes. Esto es, querían cometer actos de perversión e inmoralidad sexual, una especie de orgía con ellos. Y vimos también un indignante ofrecimiento de Lot para proteger a sus huéspedes. Sale a persuadir a estos hombres que no hicieran tal perversidad, y para quietarlos y para quedar bien con ellos les hace un terrible ofrecimiento. Les ofrece a sus hijas para que hicieran con ellas lo que querían hacer con sus 2 huéspedes. Estos hombres se enojan más y amenazan a Lot con maltratarlo, y es el texto que lo trataron con violencia. Luego en los versículos 10 al 16 podemos ver que estos ángeles, en un acto milagroso, meten a Lot a casa e hirieron con ceguera a todos esos hombres alborotadores. Entonces le pidieron a Lot por los ángeles que reuniera a toda su familia, porque Dios iba a destruir la ciudad con su juicio. Los prometidos de la hija de Lot no quisieron salir, decidieron quedarse en Sodoma, la ciudad perversa, y bueno, al llegar la mañana, ellos salen.
Vamos a ver en el versículo 16 y 17 una quinta escena, el rescate de Lot. Fue esto un acto de misericordia. La intervención de Dios para rescatar a Lot y su familia no fue un acto de justicia de Dios para con Lot. Fue un acto de misericordia. El rescate de Dios fue un acto de su grande misericordia. Dice ahí el verso 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Se puede apreciar que los ángeles, estos hombres, estos 2 visitantes, literalmente sacaron a la fuerza a Lot y su familia de Sodoma. La frase asieron de su mano es un verbo que señala firmeza o fuerza. Los varones agarraron con firmeza y con fuerza las manos de Lot, las manos de su esposa, las manos de sus hijas, para sacarlos definitivamente de Sodoma. No había otra manera de sacar a esta familia. Sus corazones estaban allí, sus afectos, sus sueños, sus proyectos, sus tesoros, su casa, sus ilusiones. Lot era un creyente. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice Pedro, el apóstol, en su segunda carta. Lot el justo. Pero es evidente que el mundo había influido fuertemente en Lot. Lo había atrapado. Y solo Dios podía sacarlo a rastras del mundo de Sodoma. Y eso fue lo que hizo, como señala el texto. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Claramente se deja claro que no se trató de algo bueno de Lot. No se trató de su justicia. Se trató del puro deseo de Dios de mostrar su misericordia. Como dice ya el texto, según la misericordia de Jehová para con él. Si Dios no hubiera enviado a sus ángeles para sacarlos, literalmente, a Lot y a su familia les habría llovido el fuego de azufre que Dios envió desde los cielos. Esta es la sublime y amorosa, sorprendente, asombrosa gracia de Dios, venciendo la propia terquedad y resistencia de Lot de salir de Sodoma. Esta es una escena que muestra la salvación que Dios le da a su pueblo. No perdamos de vista que aun cuando se habla de la ira y del juicio en este pasaje, la misericordia de Dios siempre está presente. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Hermanos, este cuadro que vemos acá, esta escena, ilustra perfectamente que la salvación de Dios no depende de la justicia del hombre, no depende de las obras del hombre, no depende de actos de fidelidad que pudiera observarse en el hombre. No es eso lo que a Dios lo mueve a salvar. Lo que mueve a Dios a salvar es el puro afecto de mostrar su gracia y misericordia. Dios es el Dios de salvación. El relato señala más de esto. Cuando los hubieron llevado fuera, ¿sí? Cuando literalmente los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad, dijeron: escapa por tu vida, Lot. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Una vez afuera de Sodoma, los ángeles lo urgen a huir. Escapa por tu vida. El verbo hebreo aquí que se usa, escapar, es el verbo maulat. Y dicen los comentarios que parece ser un juego de palabras con el nombre de Lot, maulat. Es como que le están diciendo, Lot escapa, pero hay allí como un juego de palabras que resulta ser interesante. Esto es una orden urgente de escapar. Es la gran advertencia para que alguien escape de la destrucción general de la guerra, como dice Jeremías 48. ¡Huyan! ¡Salven sus vidas! ¿Qué debió hacer Lot? Alejarse lo más pronto posible. Abandonar el sitio de juicio. No debía detenerse pensando en salvar sus bienes o en sacar algo de valor. La orden había sido clara: huye, escápate. Se agrega: no mires tras de ti.
no solamente para evitar retrasos, sino aquí conlleva la exigencia de Dios de que ellos renunciaran y abandonaran de corazón la perversa ciudad de Sodoma. Dios hablaba en serio cuando daba esta orden. También se señaló, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El sitio seguro era la colina, era la montaña. Y ahí le dicen, ve Lot. Por su elevación los mantendría seguros de toda la lava de fuego y azufre que iba a correr sobre el terreno de estas ciudades destinadas para la destrucción. Lot y su familia debieron mantener la mirada al frente. Debían cortar definitivamente sus lazos con Sodoma, la ciudad perversa. Ya no debían pensar en ella, ya no mirar atrás, ya no considerar ninguna opción de regresar. No pares en toda esta llanura, le dijeron. No te detengas en ninguna parte. Tienes que alejarte y llegar a la colina, porque lo que va a suceder va a ser devastador. Lot debía estar completamente lejos de esas ciudades. Iba a ocurrir algo así parecido a la erupción de un volcán o una explosión atómica y que iba a destruir por completo las ciudades. Aquí hay lecciones espirituales, hermanos, para nuestra vida. El mundo y sus valores no deben echar raíces en nuestros corazones. No debemos dar cabida a la mundanalidad en nuestros corazones y en nuestras mentes. La Biblia claramente dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y es claro, creo que no hay que hacer ningún tipo de exégesis aquí. No améis al mundo. Y lo que muchas veces se ve en aquellos que confiesan ser creyentes es que están amando al mundo y sus valores. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús claramente nos dijo que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Simplemente no pertenecemos al mundo. No somos parte de esta corriente del mundo, de este sistema de valores corrompidos que exaltan al hombre, que miran con buenos ojos y aceptan lo que Dios ha dicho que es malo y miran con malos ojos lo que Dios ha dicho que es bueno. Pablo señaló claramente en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No agarres la forma de este mundo. Huye de este mundo, escapa de este mundo, le dijeron a Lot y a su familia. Luego vemos una siguiente escena. Lot pide humildemente cambio de planes. A pesar del peligro inminente, que era claro que corrían si se quedaban allí parados, vemos que Lot hace una súplica. Pero Lot les dijo en el versículo 18, no, yo os ruego, señores míos. Lot sabe que tiene que apresurarse, lo sabe, sí, sabía que debía huir, pero no quiere irse a las montañas. No quiere estar solo, quiere estar con gente. Pide cambio de plan, es risible esto. Lot piensa tener un plan mejor que el plan de los ángeles, que obviamente es el plan que viene del trono de Dios. Creo que a Lot no le había caído el 20 de que se trataba de una orden de Dios. La colina era el lugar seguro. ¿Será que se sentía más sabio que Dios? La orden había venido desde su trono a los ángeles. Ellos solamente eran portavoces. Lo increíble que Lot piense, es increíble que piense que él tiene una mejor idea para salvar su vida. Lot intenta negociar con la voluntad de Dios. Si bien el verso 19, él allí se pone como siervo. Miren cómo dice, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia. Hace bien, eso es lo que es. Pero el siervo hace lo que le pide su señor, no es al revés. No el señor hace lo que quiere el siervo.
Parece que Lot tenía al revés el concepto. Su mentalidad de servicio parece que ha sido contaminada con la perversión del mundo de Sodoma. Pero vamos, nosotros no somos mejores que Lot. Muchas veces queremos negociar la voluntad de Dios. Decimos que somos sus siervos, pero queremos que se ajuste Él a nuestros deseos. Se puede ver que si Lot está entendiendo que Dios le está mostrando su gracia y misericordia, es por eso que estaba siendo salvado, lo entiende, de seguro sabía que Dios lo estaba rescatando, pero sorprende lo que hace aquí. Está pidiendo cambio de planes. Dice, yo no puedo escapar al monte, yo no puedo hacer eso. Tengo una mejor idea para salvar mi vida. En el verso 20 vemos más de esto. Dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar allá. ¿No es ella pequeña? Ahí es donde sí voy a salvar mi vida. No en la colina. Lo deja ver que no quiere huir a las montañas. Quiere algo donde haya gente. Entonces pide cambio de planes. Pide ir a una ciudad cercana. Es una ciudad pequeña. Lot piensa que allí es mejor donde podría salvar su vida. El verso 22 nos deja ver que es la ciudad llamada Zoar, nombre que significa insignificancia. En la historia y geografía que se describe en el tiempo del Antiguo Testamento, había una llanura. Tengo aquí un mapa que traje. Uy, no se va a ver. Pero bueno, ubique allá en sus mapas, allá en sus Biblias, seguramente todos ya tienen sus Biblias de estudio y cosas así chéveres. Allá hay muchos mapas. Y allá hay la sección del río Jordán. No sé si este mapa nos puede ayudar mejor. Aquí tenemos el Mar Muerto. Y bueno, no existen ahora esas ciudades, pero había un valle, el famoso valle de Sidim. No sé si aquí no se aprecia muy bien, pero es todo este valle de por aquí. Era un valle fértil. Bueno, vamos a dejarnos acá. Y aquí podemos ver todo este valle era muy fértil y se supone que aquí estaban ubicadas Sodoma y Gomorra. Pero habíamos visto en cultos anteriores que había un grupo de 5 ciudades que llegaron a formar una coalición. ¿Se acuerdan? En el capítulo 14 vimos. Había una coalición de un rey poderoso llamado Kedorlaomer, que se había aliado a otros grupos fuertes y querían conquistar el mundo de ese tiempo. Y tenían su misión bajar hasta el valle de allí y seguir conquistando. Y allí había como una especie de pentápolis, 5 ciudades conformadas por Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y ¿quién otra cree? Zoar. Entonces, podemos mirar, cuando se va describiendo la historia en la geografía del Antiguo Testamento, a estas ciudades. Fueron las que conformaron aquella coalición de reyes que enfrentaron a Kedorlaomer. Cuando, ¿se acuerdan? Entraron, llegaron a Sodoma, agarraron el botín, se agarraron gente, se llevaron a mucha gente, entre ellos a Lot. Lot ya vivía allí. Y cuando llega a oídos de Abraham, Abraham arma su ejército y va y persigue a este rey y lo derrota y regresa Abraham a Lot, a su familia y a los que se habían llevado con todo el botín y los regresa. Es por eso que es muy probable que Abraham gozaba de mucha estima en Sodoma y por calor de su tío Abraham, Lot, es muy probable que también tenía algún lugar de honor allí en Sodoma. Bueno, es muy probable que estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Admar, Seboim y Zoar, eran muy parecidas en relación con su situación espiritual. Ciudades que no tenían temor de Dios, ciudades donde había todo tipo de libertinaje e inmoralidad, y de seguro tenían en común la práctica de la homosexualidad. De lo cual Lot, habiendo vivido en esa región,
cabe la posibilidad de que supiera muy bien el tipo de vida que se vivía también en Zoar. Y es por eso que llama la atención que Lot pida que se le conceda ir a vivir allí, a otra Sodoma, pero en pequeño. Se pudiera pensar que finalmente Lot había entendido de dónde Dios lo estaba rescatando. Pero con esta solicitud parece que aún no entiende claramente. Pero sorprende más esto. Dios le concede la petición. Sorpresivamente puede resultar para nosotros los lectores que los ángeles con quien estaba hablando Lot le conceden la petición. Versículo 21. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Le hacen saber que su súplica ha sido escuchada. Ok, te hemos escuchado y te hemos concedido lo que has pedido. Le autorizan poder huir a Zoar. Uno de los ángeles agrega algo que debe llamar la atención del lector. No destruiré la ciudad de la que has hablado. Si dice que no va a destruir la ciudad de que ha hablado, nos hace ver que también Zoar estaba destinada a ser destruida. Lo cual prueba que Zoar, aunque era una ciudad pequeña, era una ciudad como Sodoma, con una vida de inmoralidad, con una vida de libertinaje y de pecados graves, donde tampoco habían ni 10 justos. La promesa de no destruiré la ciudad de que has hablado, de nueva cuenta sale a relucir la misericordia y la gracia de Dios. Dios promete perdonar esta pequeña ciudad porque Lot y su familia iban a morar allí. En el verso 22 leemos: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Los ángeles le hacen saber a Lot que hay un sentido de urgencia para llevar a cabo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Los ángeles le aseguran que no desatarán el juicio de Dios hasta que haya llegado a Zoar. Dios asegura su misericordia y su gracia, prolongando su paciencia sobre esta ciudad impía, porque Lot iba a morar allá. Dios puede retener su juicio, hermano, sobre los impíos por el bien de las personas a quien Él ama. Esto es misericordia de Dios. Luego viene la siguiente escena: Dios desata su juicio. La hora del juicio para Sodoma había llegado. Dice el verso 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Esto es al día siguiente. O sea, dieron chance de que caminaran casi un día, justo al amanecer. Y en ese preciso momento de llegar a Zoar, dice el verso 24, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Notemos aquí el señalamiento del autor del juicio. Entonces Jehová hizo. Dios mismo es el autor. El juicio tuvo su origen en Dios, fue decidido por Dios y fue ejecutado por Dios. Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos. Se comenta que esta región ha estado sujeta a terremotos y erupciones volcánicas que arrojan fuego y azufre, pero nuestro relato señala que Dios hizo llover azufre y fuego desde los cielos. Esto es, los cielos fueron abiertos y fue enviado todo este material quemante. Tal vez sea difícil de imaginar esta escena, que sin duda fue terrible. Creo que hemos visto imágenes, a lo mejor, cuando un volcán hace erupción y despide lava caliente, ¿verdad? De un color así como naranja, como rojo, que va avanzando. Desciende, se esparce por toda la zona que rodea el volcán, quemando y destruyendo todo lo que se le topa en su camino.
Aquí no se trata de una erupción de un volcán, sino lluvia de azufre y fuego que llovió del cielo, llovió como una especie de larva hirviendo sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, quemándolas literalmente, quemándolas completamente hasta cubrirlas y matar a toda su población, niños, jóvenes, ancianos. Pedro en su segunda carta dice que las ciudades de Gomorra y Sodoma fueron reducidos a ceniza. Toda la ciudad, todos los muros, todas las casas, todo lo que había en las casas, puertas, mesas, sillas, utensilios, trastes, todo fue reducido a cenizas. Toda la gente, todos los animales, toda vegetación, todo absolutamente quedó quemado. Una devastación total, como nos deja ver el versículo 25. Destruyó las ciudades, toda aquella llanura. Toda aquella llanura. O sea que no estaban solos Sodoma y Gomorra. Ya, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dejaron de existir. Y este fue el juicio justo de parte de Dios. Pero creo que usted se está imaginando también que no solamente estaba Sodoma y Gomorra. Recuerden que habían 5 ciudades allí: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Entonces todas esas ciudades también fueron destruidas, con excepción de Zoar, que no fue destruida, porque allí estaba Lot y sus hijas. ¿Cómo sabemos esto? Pues el mismo texto, la misma Biblia lo dice, Deuteronomio 29-23. Azufre y sal abrazada, está hablando fuerte a Israel. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma, de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Tal vez dirá, eso se lo agregaste. Búscala en tu Biblia y vas a ver que ahí está. Oseas 11:8 dice lo mismo también. Las ciudades de la llanura quedaron en cenizas, todos sus habitantes, todo lo que crecía sobre su tierra, todo el fruto de su tierra. Fue una ruina total e irreparable. Ese valle fértil sigue siendo hasta el día de hoy un gran lago o mar muerto. Ya no es esa tierra fértil. Los viajeros dicen que tiene como unos 40 kilómetros de largo y 16 kilómetros de ancho. No hay criatura viviente en él, no lo mueve el viento, su olor es ofensivo, las cosas no se hunden fácilmente en él. Es el castigo que correspondió a su pecado. Las lujurias contra naturaleza fueron justamente castigadas por el juez justo. El Salmo 5, el versículos 4 y 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Qué escena tan terrible vemos en los de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la llanura. Fueron quemados vivos. Y hay quienes comentan: qué ironía, qué terrible es esto. Porque al morir quemados en ese lago de fuego, inmediatamente pasaron al otro lago de fuego que arde con azufre por los siglos de los siglos. Pasaron del fuego al fuego eterno. Solo hay 2 destinos una vez que dejas este mundo: la eternidad con Dios en los cielos y tierras nuevas, y la eternidad en el infierno. No hay otro lugar. Hay una eternidad que espera para cada uno de nosotros. Si mueres sin Cristo, sin haberte rendido a Él, sin haber creído en Él, irás a ese infierno para siempre. Si estás aquí sin Cristo, toma con seriedad el ofrecimiento de la misericordia de Dios que está disponible para ti en esta mañana. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Solo en Cristo hay salvación. Si llegas a morir sin esta esperanza, sin haber abrazado el ofrecimiento de salvación que Dios te ofrece en Jesucristo, simplemente pasarás al lago que arde con azufre, donde el gusano nunca muere, y allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Toma en serio el ofrecimiento de Jesucristo, de su misericordia. Y allí en tu lugar ruégale al Señor. Clama al Señor que te conceda su salvación. Arrepiéntete de tus pecados y clama que te salve. Llegamos a la última escena, la muerte de la esposa de Lot, por mirar atrás. Nos deja sorprendidos lo que ocurrió. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Creo que este es uno de los versos que a mí de pequeño nomás no lograba imaginar cómo pudo haber ocurrido tal cosa. No sé si a lo mejor empezó así como las películas, ¿verdad? Que empiezan aquí de abajo y se quedan tiesos hasta... No entendía, y obviamente pues hay películas que ves y la primera imagen pues te quedas con eso. Parece ser que la esposa de Lot caminaba detrás de Lot como se acostumbra en esas culturas orientales. Pero al señalarse que ella miró atrás, parece describirse a esta mujer con una actitud vacilante al dejar Sodoma. Mirar a Sodoma parece describir que aún tenía un afecto bastante grande por Sodoma. Pero ya no tenía nada que hacer en Sodoma. Los ángeles la habían puesto fuera de la ciudad. Literalmente lo hicieron a la fuerza y con una orden clara: escápate, no mires atrás. No te detengas en ninguna parte del valle. Pero ella no hizo caso, ella miró atrás. Ella debió escapar a toda prisa, mirar hacia el frente. Ya se le había concedido la oportunidad de llegar a salvo a Zoar. ¿Por qué mirar hacia atrás si ya estaba fuera de la ciudad? Estaba libre de Sodoma. Creo que ella no pudo desprenderse de la ciudad de sus amores. No se quería desligar de ella a pesar de la vileza de la ciudad, de su inmoralidad. La presa que su corazón estaba en Sodoma. El texto señala que por mirar atrás se volvió estatua de sal. Algunos piensan que cayó tanta cantidad de azufre que literalmente la alcanzó, la cubrió al grado que ya no pudo moverse y murió asfixiada. Su muerte fue la consecuencia de no atender y obedecer la orden divina. Su incredulidad resultó en su muerte. Pero nos preguntamos, ¿cómo pudo ser posible esto? ¿No acaso le prometió el ángel a Lot que no harían nada hasta que llegaran a Zoar? El juicio, el fuego y azufre iba a caer hasta que ellos llegaran a Zoar. Él prometió, el ángel, no voy a hacer nada, apresúrate. Va a empezar a venir esto hasta que llegues a salvo. Entonces tal vez pensamos que la mirada de la esposa de Lot no solamente fue una vez y algo momentáneo. Todo parece indicar que fue mucho más que eso. La destrucción comenzó cuando Lot y sus hijas llegaron a Zoar. Esto es, que la esposa de Lot se rezagó, se rezagó, se rezagó y se rezagó. Hemos de suponer que por estar mirando a Sodoma se fue quedando atrás, ignorando las voces de su familia que la urgían a no quedarse mirando, rezagándose cada vez más. Entonces comenzó la mortal lluvia de fuego y azufre, la cual alcanzó. Probablemente los vapores sulfúricos la asfixiaron y finalmente fue cubierta de todo ese material que caía del cielo, dejándola hecha una columna de sal. Ya no hubo ángeles que la tomaran fuertemente de la mano para arrastrarla. La sacaron de Sodoma a tiempo. Le ordenaron que huyera, pero no huyó, no escapó y perdió su oportunidad. Sus posesiones y su vida en Sodoma la atraparon.
Este acto de incredulidad y tardanza de la esposa de Lot es una seria advertencia para ti y para mí, al grado tal que Jesús usó este caso. En Lucas capítulo 17, Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. La esposa de Lot estuvo muy cerca de ser liberada, pero al final sufrió la pérdida de su vida y de su alma. Sufrió destrucción de su vida, pero no solo de la vida presente, sino de la vida venidera. Y Jesús usa este caso de la esposa de Lot para hacer una seria advertencia. Después que le dice: acordaos de la mujer de Lot, miren lo que dice el verso 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La esposa de Lot quería de vuelta su vida en Sodoma y perdió su vida. No se desprendió de su amor por el mundo. Prefirió el amor del mundo que el amor de Dios. Prefirió el placer pasajero de Sodoma que el deleite duradero de la salvación de Dios. Quiso salvar sus posesiones, pero le costó la vida y le costó su alma. Puede ser que tú estés queriendo salvar tus bienes y tesoros en este mundo y no quieres perder una reputación pasajera en este mundo. Tal vez no quieres perder la oportunidad de crear un imperio en este mundo y quieres hacer las cosas y tus proyectos no toman en cuenta a Dios. Quieres a Sodoma y para eso quieres arraigarte en este mundo. Tal vez quieres salvar alguna relación, alguna lujuria particular, una comodidad. Pero Jesús nos advierte: acuérdate de la mujer de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la conservará. Hay una importante lección espiritual. Si tratas de aferrarte a una vida en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, si insistes en tomar tus decisiones sin hacer caso a la voluntad de Dios, si insistes en ir a donde quieres ir y hacer lo que quieres hacer y vivir como quieres vivir y no someterte al señorío de Cristo en tu vida, Jesús te advierte que perderás tu vida para siempre. Pero si rindes tu vida a Él, si entregas el mando de tu vida a Él, si sometes tu vida al señorío de Jesús, Cristo Jesús la preservará para siempre. No puedes servir a dos señores. Simplemente no podrás. No puedes vivir para Sodoma y para Dios al mismo tiempo. No podrás. Simplemente perderás tu vida si lo intentas. El Dios de justos juicios destruyó las ciudades pervertidas de Sodoma, Gomorra, Admar y Zeboim. Pero en su misericordia y gracia perdonó a la insignificante Zoar porque quiso salvar a Lot y a sus hijas del juicio. Aunque Lot ya había echado raíces en Sodoma, Dios en su misericordia lo arrancó de allí para salvarlo. Le costó dejar Sodoma. Solo pudo dejarla porque Dios arrancó su corazón de allí. Fue un grandioso acto de misericordia de parte de Dios. Sin embargo, su esposa, aunque fue sacada literalmente de Sodoma, nunca la dejó. Su corazón se quedó allí. Y en su intento por salir de allí, miró y miró y miró y murió en el camino. La Sodoma y Gomorra de este siglo no es nuestro hogar. Y la advertencia y el llamado es claro: escápate de allí. No te detengas en el camino. Sal de la ciudad de perdición. No somos de este mundo, dijo Jesús. Si ya saliste, si por la misericordia de Dios ya saliste, no te quedes mirando. No te detengas en tu caminar deseando los deleites de este mundo. Si confiesas que crees en Jesús y confiesas que has sido librado de la esclavitud del pecado por Él, esto debe ser evidente en tu diario caminar, en tu mortificación diaria del pecado, en tus hábitos espirituales, en el crecimiento de tu vida espiritual, en tu caminar en santidad, en seguir las sendas que Jesús nos dejó, en apropiarte de su gracia día tras día para que tú puedas vivir en una obediencia gozosa a su voluntad. La iglesia de Cristo, los redimidos, fuimos sacados de este mundo.
No pertenecemos a este mundo y somos llamados a vivir en contra de la corriente de este mundo. Sodoma y Gomorra y las otras ciudades enfrentaron el juicio de Dios. Su vida de inmoralidad, de severa pecaminosidad llegó al colmo y Dios intervino con su justo juicio y las aniquiló. Eso nos muestra, una vez más, que no todos los pecados son iguales. Sí, todos son pecados delante de Dios, pero hay pecados más graves que otros y que mueven más pronto el juicio particular de Dios. Y eso es lo que testifican la destrucción de estas ciudades. Sin embargo, hay un pecado más grave que el de Sodoma y Gomorra, y que acarreará el gran juicio de Dios sobre aquellos que no les importó cometer este pecado. El mismo Jesús habló de esto. Dice la Biblia ya en Mateo, capítulo 10, cuando Él comisiona a los 70 para que vayan a predicar a las ciudades, a las aldeas, les dijo esto: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, Jesús está diciendo, verdaderamente estoy diciendo eso, no juego diciendo esto, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra para aquella ciudad. Entiéndase, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel que haga esto. En Mateo 11:23 le dicen a Capernaum, donde inició el ministerio de Jesús y se hicieron muchos milagros. Contemplaron las obras que Cristo, probando que era el Cristo. Capernaum vio mucho. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este es el pecado, hermanos, de escuchar el evangelio de la gracia de Dios y rechazarlo. Y este pecado abunda en las iglesias cristianas. Cantidad de hombres y mujeres que escuchan el evangelio, pero les entra por un oído y les sale por otro. Niños, jóvenes, adultos que escuchan y escuchan una y otra vez el evangelio, que cantan cantos del evangelio, que reciben el llamado del evangelio al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, a poner su fe en Jesucristo, a renunciar al mundo, pero no lo creen. Lo confiesan un rato en domingo, pero lo rechazan toda la semana. Jesús dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Eres realmente un verdadero creyente? Puede ser que dices que sí lo eres. Y puedes intentar estar diciendo que tú hiciste esto, tú hiciste otro para probar que sí lo eres. Puedes a lo mejor haber firmado una tarjetita en una campaña evangelística que se hizo en algún momento y eso para ti es como tu certificado de vacunación. Puede ser que dices que sí soy, pero estás en una condición similar de la esposa de Lot. No dejas de mirar al mundo. No dejas de pensar en los tesoros del mundo y no estás escapando de allí para refugiarte a la montaña segura que es Cristo. Él es el Salvador seguro. Él es la colina segura de salvación. Si este es tu caso, clama a Él ahora que puede ser hallado. Solo en Cristo hay salvación. Clama ahora que puede ser hallado el Señor. Llámale en cuanto Él está cercano. Deje el impío su camino, dice la Biblia, y vuélvase a ese Dios perdonador, el cual es amplio en perdonar.
No esperes que te alcance el fuego y el azufre en el infierno eterno. Estás a tiempo. Clama a Jesús si no lo has hecho. Ríndete a Él. Querido hermano, también analiza tu vida. ¿Dónde está tu mirada? ¿En Sodoma o en Jesús, el autor y consumador de la fe? Venimos delante de ti, Señor, con temor y temblor, porque tú miras cada corazón de los que estamos aquí. Tú puedes ver, Señor, nos ves a cada segundo, las 24 horas de los 7 días. Y es nuestro ruego, Señor, seguimos clamando, que tu pueblo, que está tu iglesia, los que estamos aquí reunidos, que hemos recibido, Señor, tu palabra, podamos atender, podamos, Señor, responder con obediencia ante el llamado de salvación, ante el llamado de restauración. Solamente Cristo salva. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas. Nos has dejado claro que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y es nuestro ruego, Señor, que tú nos ayudes a no querer estar mirando hacia atrás al haber puesto las manos en el arado. Seguir, Señor, hacia el supremo llamamiento que nos has hecho en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y proseguir hacia la meta. Ayúdanos, Señor, día tras día. Fortalécenos, sosténnos, ayúdanos a mortificar la incredulidad, Señor, con la que batallamos en nuestros corazones. Rogamos también, Señor, por aquellos que están escuchando y que aún no se han rendido al señorío de Cristo. Pedimos, oh Dios, que tú traigas convicción de pecado y sean movidos al arrepentimiento y se rindan ante ti, clamando, rogando, suplicando tu salvación. Ese es nuestro ruego, Señor, que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén.